año 1964, representaron al país en las Olimpiadas. Ellos practicaron remo. Carlos Montaldo y Ricardo Durán, es un gusto tenerlos aquí. Gracias por venir, buen día. Muy buenos días. Encantado. Buenos días. Muy contento de habernos invitado. Bueno, más cerquita del micrófono, Sí. le damos una ayuda también al operador para que todo salga bien. Bien, ¿cómo recuerdan aquel 1964? ¿Cómo se genera esa posibilidad de viajar? En Tokio eran las Olimpiadas, ¿no? Sí, ahora en el 2020 se van a volver a hacer en Tokio. Y nosotros decimos con el negro que a lo mejor volvemos mentalmente. Claro, mentalmente vamos a volver. Bueno, ya seguramente alguien se dispondrá, bueno, como un recordatorio, enviarlos como cronistas, sería bueno, ¿no? Bien, Bueno. no estaría mal, la verdad. Pero, bueno, sí, eso de Tokio comienza un poquito antes, un año antes. Participamos en los Juegos Panamericanos que se realizaron en Brasil. ¿Qué Entonces, categoría tenían? señorana máxima, digamos, que hay en el remo. Participamos en el Panamericano y conseguimos subir al podio con una medalla de bronce. Así que entonces ahí ya nos empezaron a tener en cuenta y eso, y empezamos a ir a la ¿Era selección. numeroso el plantel de remeros que había como posibles representantes argentinos? Bueno, antes se usaba que, por ejemplo, el bote representativo de una ciudad o de un club era el que representaba a Argentina. Pero ahora eso ha cambiado porque eligen el mejor remero, los mejores remeros de cada club, entonces forman el equipo. Nosotros empezamos en el año 62 por una casualidad, porque Ricardo estaba remando con Dutruel, un chico de Santa Fe, que estaba trabajando acá en una empresa. La empresa terminó su trabajo y se fue a Santa Fe. Entonces buscaban uno que lo acompañara al negro. Ahí cayó Montaldo. Y ahí caí yo, que en ese momento estaba jugando al fútbol en la primera de Argentino Oeste. Porque a ¿Pero mí, ¿y qué experiencia tenías, Ricardo, hasta ese momento? y porque yo de los 15 años había remado. Ah, claro. Yo había remado, pero había remado una temporada, un bote, 2 botes, y después dejaba, porque era medio díscolo. A mí me gustaba el fútbol, me gustaba el básquet. No era competitivo lo tuyo en remo Claro, en ese momento. imagínate, el remo tenés que vivir para remar. Yo siempre he dicho, Es un deporte muy sacrificado. tenés que ser una señorita. En tu vida particular tenés que ser una señorita, tenés que cuidarte como tal para poder remar. Sí, yo veía en aquella época las lucecitas que llevaban los botes para poder entrenar de noche, ¿no? Es un sacrificio el remo, realmente es una cosa muy muy interesante y muy linda aparte. Y sí, yo me pasaba eso, él tenía un poco más de tiempo, ¿no es cierto? Pero yo trabajaba por mi cuenta, así que no podía dejar a las 6 de la tarde. En ese época trabajaba hasta las 8 de la noche y iba a remar. ¿Iba a remar 8:30, con 9. cualquier condición o tenía que haber condiciones muy difíciles si no iban igual al No, río? tendría que ser muy difícil que no se pudiera remar, pero si un poco de viento o alguna llovizna... Lo peor eran los mosquitos. Sí. Y te acuerdas, en ese año el club no tenía la vida que tiene actualmente. No, claro. Había momentos que éramos José Alberto, Chiquito Faría, que era el que remaba, el que manejaba la lancha, Antonio Soma en su single, y el negro y yo en el Doralgocín. En un momento éramos los únicos remeros que estábamos en el club. La vieja lancha de madera. Exactamente, el 22 de octubre, que desgraciadamente se perdió en la Una isla. pena. La prendieron fuego, en una palabra, porque iban a tomar mate y prendían el fuego con esa. Eso tendría que estar en el museo de San Nicolás. Claro, claro, Porque fue construida por Ramón Tello esa lancha. claro. Digamos, un carpintero. ¿Era un lanchón? ¿Qué era? ¿Qué Es características? una lancha especial, es especial. una lancha rápida, digamos, una lancha rápida. Con la popa era larga, Baja. entonces vos arrimabas con el bote, Lo ponías subías. el remo arriba. No. No. Arrimabas el bote y el entrenador te bajaba, te subía al tolete, porque a veces había que, según el oleaje, había que subir o bajar el tolete. Igualmente Entonces, yo digo subías. Igualmente le he visto subiendo la prueba de algún bote que se había roto para traerlo de vuelta. también, Eso es lo que sí, quería sí, decir. sí.
¿Y qué cantidad de horas por día le dedicaban al entrenamiento? Y en esa época, en esa vida dedicada por entero al remo, en esa etapa, digamos. tendríamos que haberle dedicado más tiempo, 1 hora y media más o menos. No dedicamos más por el compromiso. Yo terminaba de trabajar, de remar, eran 10:30, 11. Tenía que ir, cenar y que se te aflojaran un poco las piernas para poder dormir o descansar, porque hace de cuenta que eran 2 engranajes. Sí, las porque piernas. el entrenamiento no era solo el remo, había que hacer un entrenamiento físico importante, ¿no? Salíamos a trotar en la costanera que está pavimentada, que era de tierra. La parte, ¿te acuerdas? ¿Quién que le fue- marcaba la Pardo. rutina? Exactamente. Montaldo, ¿quién les indicaba la rutina? Y el mismo José Alberto Araudo, porque él tenía la experiencia de haber, como yo te dije, que él había corrido con el Gringo Masolini y el Dólar Bocón. Claro. Era la experiencia y lo nuestro, lo que veíamos, y siempre yo me pregunto, y nos preguntamos, si hubiéramos tenido los gimnasios que tenemos ahora, los médicos deportólogos, porque nosotros... Era muy intuitivo todo. Exactamente, lo hacíamos todo sin que nadie los cuidara, en una palabra. Yo les voy a dar un ejemplo. Mi padre tuvo carnicería toda la vida, así que yo estaba bien alimentado. Y por ahí el esfuerzo me sacaba el hambre. Entonces yo tenía sed y en vez de comer un bife o algo, me tomaba 1 litro de leche con 6 bananas, un licuado. Y eso no sé si me hacía bien o si me hacía mal. Claro, era una orientación más bien casera que tenía. Casera, todo a pulmones, todo a pulmones. Sí, Y yo perdía, él no sé, pero yo perdía 2 kilos, 2 kilos y medio por cada jornada. Así que yo tenía que recuperar en 24 horas el kilaje que perdía. Así que me tenía que alimentar. Y las palas, Ricardo, eran distintas antes, los remos eran distintos, tenían una pala un poco más chica, creo, ¿no? Y todo, aparte de madera, ¿no es cierto? No es buena madera, que en esa época era liviano, pero nada que ver con esto. Y ahora hay muchas cosas, por ejemplo, nosotros no sabemos, en algún momento cuando se hacía el entrenamiento violento, que era de 500 a toda máquina, 500 espacios, 500 a toda máquina, ¿a cuántas pulsaciones llegábamos? Ahora termina Claro, y están con la... no sabemos si llegamos a 120 o 130, la verdad que... Los aparatitos que te la miden, ¿no? Antes era todo. Claro, ¿viste? ¿Algún Ahora- incidente que recuerden que les puede haber le puede haber ocurrido con motivo del entrenamiento? o ¿Alguna participación en ahogada alguna de prueba? remos? No, sí, esa siempre, cuando No, había eso ¿Qué viento. es una ahogada de remo? No es un accidente, eso ya es una ahogada que el remo Te no lo va a pasa. explicar mejor Ricardo Carlos. Como el remo tiene que pasar el remo justo por el agua, digamos, no irse allá abajo ni nada, ¿cierto? Agarrar el agua para rápida salida. Es como una caricia que le hace. Sí, pero bien, pero con todo el agua posible. La ahogada es cuando se te va para abajo, entonces se te engancha acá en el cuerpo y quedas medio ahí, Ah. pero lo sacás y volvés. Ha pasado en regatas. En el 8, por ejemplo, en el 8 sabía pasar que algunas veces y te pierde el ritmo, pero de todo tenés que arrancar de nuevo. Pero es parte de como un full. También en esa época fuimos integrantes del 8 Senior, que es el último 8 Senior que ganó San Nicolás. Éramos integrantes del 8 en el año 64, 65. Fue el apogeo del remo de nuestra generación, fue 62 hasta el 65, 66. ¿Cómo se enteraron de la elección para participar en la Olimpiada? Porque te van, digamos, le llaman a eliminatorias. Entonces va San Nicolás, va Rosario, iba Santa Fe, Regata iban La todos los Marina, clubes de Regata Hispano Tigre, Argentino. lo de La ¿Fueron Plata, eliminándose? todo. Claro, y ahí empezaba a competir el 2 largo que era nuestro con todos los 2 largos, con todo lo que se presentaran. Y entonces iba, digamos, se hacían las competencias y se iba sacando los resultados y quedaba el que en ese momento andaba mejor, que éramos nosotros. Aclaramos, eran 2 largos sin timonel. timonel, exactamente. Nosotros tuvimos 1 semana y media, casi 2 semanas en el Tigre compitiendo, en San Fernando, en el Canal Pajarito. Se hacían todas las mañanas, se hacían competencias para ver si realmente, y fuimos lo que, al fin, fue por descantación. Fuimos Claro. llegando y llegamos nosotros. Se iban eliminando. Exactamente. personas. Así que ¿Y tuvimos- qué tenían en tuvimos- cuenta? Los tiempos que marcaban. Tiempo, Exacto. resultado, digamos, de la llegada, ¿no es cierto? Esas cosas tenía
El que ganaba, si el mayor de veces, digamos, el que ganaba, era el tiempo relativo, no podía ir donde el bote nuestro andaba en 7 minutos, 20 segundos, no te iban a llevar uno que hiciera 8 minutos, aunque ganara, ¿no es cierto? Que nosotros, por ejemplo, tal es así, que después lo comprobamos, que los tiempos que hacíamos acá remando una sola vez en el día, y cuando fuimos a Japón, estuvimos, ¿cuánto? ¿10 días antes, más o menos? Sí, sí. 10 días antes. Y entonces empezamos a entrenar mañana y tarde. ¿Cómo cambió el bote? Nosotros antes, digamos, tal es así que el entrenador que era Robert, el single y el do largo sin hay 10 segundos de diferencia. Entonces lo largaba de midi 10 segundos delante nuestro y después largábamos nosotros. Y llegábamos a la par los primeros días y después llegábamos adelante. Cambió totalmente. Se notaba el progreso con el entrenamiento. Se notaba de trabajar 2 veces y de midi trabajaba mañana y tarde porque era lo único que hacía. También él tenía esa gran ventaja. ¿Y los barcos en Tokio eran de Tokio, de la organización olímpica? No. ¿O eran Argentina llevó sus propios barcos embarcaciones. Pero eran embarcaciones de madera, y los remos eran de madera, como decía el negro. Y ya ellos, en el año 64, ya estaban de fibra de carbón. Sí, ya tenían los remos. Agarraba, nosotros agarramos remos, agarramos uno de esos y se nos iba. Claro, era muy liviano. ¿Y qué remeros de qué país brillaban en ese momento en digamos, la competencia olímpica? Y por ahí en el single brillaba un ruso, ¿cómo es? Ivanov, ese un ruso que le llamaban, que decía, comía carne cruda, eso, porque en la Siberia. Y después había a los americanos, los ingleses. Y ya nosotros nos tocó con Canadá, por ejemplo, la eliminatoria, la primera, y veníamos muy bien, pero ahí se notó lo que era el entrenamiento de ellos con el nuestro. Nosotros veníamos peleando la punta hasta los 1500 metros, y resulta que ellos en los últimos 500 seguían haciendo al mismo tiempo que hicieron los primeros 500, y nosotros nos íbamos desgastando, digamos, perdiendo rendimiento. Se iban apagando, ¿no? Claro. Te voy a contar otra anécdota. Bueno, Canadá después fue campeón olímpico y nosotros fuimos primero que ellos, y nosotros, habiendo salido tercero en la serie, habíamos echado menos tiempo que Inglaterra, que había corrido la segunda serie, pero en ese momento el reglamento decía que los ganadores eran 3 series, porque éramos 18 embarcaciones, los primeros de cada serie pasaban directamente a la final. Así que nosotros, saliendo tercero, menos tiempo que Inglaterra, tuvimos que ir al repechaje. Inglaterra fue a la final. Pero eso era porque así lo indicaba el reglamento. Exactamente, así lo indicaba el reglamento. ¿Hubo camaradería entre los remeros? Sobre todo entre los argentinos. Nosotros remamos con la gente de Rosal, que ya nos conocíamos de las competencias que hacíamos acá. ¿Una delegación de cuántos, Montaldo, calculás que serían en total los argentinos? Y seríamos, ¿cuántos? 15 serían. 15, 16. Porque había un 4, un doble par, el single, el do largo con también de Tigre, claro, y el do largo sin nuestro. Claro. Sí, puede haber sido 15 más o menos. Claro, con el entrenador. El entrenador del equipo era Mario Robert. Llegaban rápido las comunicaciones, estamos hablando de 1964, acá a San Nicolás para ver cómo... Y teníamos que mandar, ¿te acuerdas las tarjetas esas de navideña? Mandábamos esa con las esfinges de Japón, era la única comunicación que teníamos. Claro. Llamadas telefónicas ni pensar en ese momento, eran ni pensar. Carísimo. Además te digo, nosotros empleamos casi 45 horas de vuelo. Sí. Imagínate, tuvimos que ir de acá a Perú, de Perú a Miami, de Miami a Chicago, de Chicago a Alaska y de Alaska a cruzar a Japón. Y de Miami a Japón fuimos en los turbohélices eran. Los charter, que había el transporte de tropa en la guerra, que tenía 2 asientos y después para el otro lado 6. Así que... Otra anécdota, iba con nosotros, iba el Gordo Silvestri, que era el levantador de pesa. Le tuvieron que sacar la separación a una butaca para poderse sentar, si no se entraba. Imagínate ahora, ¿cómo es? 52 horas de vuelo tuvimos, hasta Japón, hasta llegar a Japón, 52 horas de vuelo. Algo que seguramente los ha agotado tanto como
como remar Claro, mi intensamente. compañero para A mí mejor me no hacía- era muy adicto al avión, así que estuvo como 2 días para Para recuperarse. reponerme, sí, me hacía mal. Cuando fuimos a Brasil, al Panamericano, también estuve 2 días en cama para reponerme. Y eso que ya porque- tenía experiencia, había volado anteriormente. Sí, sí, pero se ve que no sé si los nervios o qué, porque de ida unos problemas bárbaros y de vuelta no. Venía como más relajado, más tranquilo. No sé, que podía ser, pero era tremendo, no me afectaba muchísimo. Las distancias en las competencias, ¿es siempre la misma? Es siempre la misma, se corren 2000 metros. 2000 metros. ¿Por qué se estableció en eso? ¿Hay una explicación? Y ya viene de data, eso de la época del 4 de oro de nuestro. Sí, siempre. Así nació el remo, con Sí. 2000 metros. Ahora no hay tantas categorías, pero antes había novicios, había cadete, junior y senior. Los cadetes corrían 1000 metros, 1500 metros, y los que siempre corrían el máximo, que era 2000, eran los seniors. ¿Cómo era la realidad de la cancha que tenía San Nicolás para competencia de remo? En la Argentina, la mejor. Ah, ¿sí? La mejor, sí. Teníamos el único problema que a ellos les favorece, el saco. Cuando se soplaba viento norte, era un mar. El saco imagínate, sacaba todo el agua de adentro y le pegaba a la contra cancha. la barranca. Le pegaba a la Ajá. cancha. Y ahí se hacía el famoso bully bully. Ajá. Volvía y era una cosa que no paraba. A veces teníamos que esperar nosotros que parara, el viento norte paraba a 5:30, 6, y salíamos a esa hora a remar, a las 7. Bueno, nosotros no teníamos tanto problema porque el negro venía a esa hora y salíamos a esa hora. ¿Competencias a nivel local había, o zonal o regional? No, a veces se hacían así las famosas cuadreras que decimos nosotros, pero nosotros íbamos, había 2 temporadas, estaba la de verano y la de invierno, y íbamos a Santa Fe a correr, a Paraná, al Tigre, pero siempre oficiales, siempre oficiales. En la actualidad, ustedes que conocen, vos también, Ricardo, el río, están permanentemente, ¿está sin cancha San Nicolás? Solamente para estrenar. Solamente para estrenar porque con el banco que se ha hecho enfrente del club no ha cortado todo. Si los barcos a vela, los sabrá Ricardo, que no pueden salir. Pero serio problema. Claro, que han hecho como un sendero marcado con palos, porque si no los barcos que calan 1.40, 1.80 no pueden salir. Nada Al más Paraná. que esa profundidad. No hay agua, no hay agua. Sí, la mayor profundidad que medí el fin de semana en las estacas que se pusieron allá fue de 2 metros. Pero porque ahora está arriba el río. Ahora, ¿no se puede usar o hacer una cancha en el saco o no? Sí, podría ser, pero siempre tenés latente, digamos, sí pueden hacerla. Están medio justo los metros, porque no te olvides que a la final... ¿Pero qué playa. condiciones? Como porque ustedes me dicen, yo pregunto de la ignorancia, porque de lo que ustedes hablan no sé absolutamente nada, no tengo experiencia en eso, pero pregunto esto, ¿qué hace falta para utilizar la zona del saco Una y de las hacer cosas una fundamentales que cancha? decía Ricardo El es espejo de agua. la distancia, claro. A distancia. Sí. ¿Hay distancia para Claro, eso? no, porque el saco, no sé si lo conoces, como está frente a donde estaba antes. Sí, no, conozco el lugar, sí. Que entra ya al final y después se aplaya, ya cierra, o sea, al final está, digamos, Ah. para navegar en una canoa, en un botecito plástico chico, se puede andar. Pero lo que pasa es que, como él decía, que había cuántos metros, Medido el fin de semana un promedio de 1,80. claro, pero no hasta el fondo. Pero el ¿no? fondo es mucho más bajo. Claro, Y si no llegas hasta el fondo no tenés 2000 no le da. No, la está, distancia. está problemático ya para la cancha. Sí, cuando nosotros salimos de acá y fuimos a Japón, que era un cajón, era una pileta, era una pileta para ¿Y eso se pudo haber evitado, este fenómeno del embancamiento? Y sí, si hubiera intervenido Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas, con una draga grande, sí, pero ahora es imposible. Se ha hecho, el islote que se ha hecho enfrente del club es como un continente, no lo podés sacar. ¿Y tiende a expandirse el islote ese? Y un poco, sí, siempre va a haber corriente de agua que va a mantener más o menos el cauce, pero que se cierra cada vez un poquito más, eso va a ocurrir, y más cuando hay creciente, que se asienta todo lo que viene
¿Y hay seguidores de la tradición del remo acá que practican? Sí, sí, en este momento hay, además de Sol Ordaz, hay un chico, está la escuela de remo, hay movimiento de... Hace unos días salió un 4 cadete, chicos que principiantes, ¿no? Pero por lo menos tiraron al agua un 8 que hacía rato que no se veía. Qué lindo. Bueno, todo esto para ustedes debe ser una gran satisfacción, ver que por lo menos después de tanto tiempo si la gente trata de proyectarse. Claro, lo que falta un poco de difusión también. Nosotros también hemos sido medios quedados, lo nuestro, no hemos quedado con la participación. Yo si volvieran a hacer, remaría, pero no sé cómo decirte, en el sentido de haber enseñado, que me faltó magisterio, no. Claro. A lo mejor, no sé, por otras cosas, o te vuelvo a decir, porque me gustaba mucho el fútbol, el básquet, que no me dediqué al remo, pero falta dedicación, y para competir con otros deportes se necesita un grupo grande de gente, no 1, 2, el entrenador, nada. Yo me recuerdo cuando remábamos nosotros, los 12 miembros de la comisión directiva eran de remo. Ahora en la comisión directiva puede haber 1 o 2 que sabe algo, que le gusta el remo. No ha avanzado. Ojo que yo lo reniego eso porque estoy muy contento por la participación de regatas en todas sus disciplinas, pero el remo ha quedado siempre y por lo difícil de practicar y por atraer a la gente. A veces uno dice, hay tantos chicos en el club, pero son chicos que ya de chiquito lo meten en el básquet, en fútbol. Para hacer remo tendrían que salir a los colegios. Cuando se fundó el club, la intención era justamente náutica. Sí. Ricardo, acércate. Sí, claro. El club se llama Club de Regatas. Ya de por sí te está indicando cuál es su objeto o su objetivo. Ajá. Por eso también la gente náutica, nosotros nos pone felices cuando vemos que el remo tiene éxitos en las competencias, y lo propio creo que hace la gente de remo cuando en yachting hay chicos que se destacan y que hemos tenido campeones mundiales, ¿no? Entonces, esta familia que anda en el agua, digamos, nos pone muy, muy contentos, que aquellos que no hacen lo mismo que nosotros, no tienen una velita, pero reman, tienen triunfos, y ambas prácticas deportivas tienen un sacrificio, y por supuesto que el sacrificio mayor está en el remo, porque realmente uno lo ve con tanta pasión y dedicación a hacer una cosa que tiene mucho esfuerzo. ¿Y tiene difusión el remo? Es decir, porque aunque la actividad no sea muy intensa, por lo menos dándole publicidad, dándolo a conocer, quizá pudiera sumar más adeptos a esto. A nivel nacional. Bueno, dale. Y en la prensa, digamos, escrita, y eso sale en algunos, digamos, reportajes, salen, digamos, resultados, y ponen fotos también, esas cosas, pero la cuestión es, ya te digo, que tiene que haber también un grupo de gente, como dice, de atrás, que te lleve, digamos, que te facilite todo, porque dice por ahí que no fuimos nosotros a lo mejor muy colaboradores o algo después. Sí, él también trabajó, pero a mí me tocaron ser 12 años en la subcomisión de remo en esa época. También eso, sí, tenés que trabajar y no tenés mucha gente que viene, tenés que buscar, ir a pedir plata a un lado, a otro, para comprar remo, para comprar, porque nada más fue una época en el año 90 y pico que no le daban mucho trascendencia al remo. Había que hacer la comisión, ir a pedir a los conocidos, algo para... Tuvimos que comprar unos remos en Estados Unidos, tuvimos que juntar una buena cantidad de dólares, mandar los dólares para que después te mandaran los remos. En este momento el club no está en condiciones de realizar una competencia, por ejemplo. No tiene espacio. No tiene cancha, no tiene espacio. Se han realizado así de botes de paseo, los chicos que están remando, pero más de 300 metros no se puede competir. Si vos la querés hacer, adelante público.
Claro. Porque ese es el problema grande del remo. El remo son 2000 metros. Y lo interesante, lo fundamental son los últimos 300, 400 metros, cuando se Claro. definen las carreras. En Japón nosotros quedamos boquiabiertos en la cancha, como dice el negro, en una pileta de natación. Los costados tenía como si hubieran hecho en forma de V así, con hoyuelos, que si había oleaje se metían ahí y volvía mansa. Era un aceite, que nosotros en la jerga nuestra decimos cuando está mansa el agua que es un aceite. Y acá no se puede, no hay distancia. Claro. No hay distancia. Es decir, que por más que se lo estimule y demás, tiene que haber mucha vocación por parte Claro, del remero, sí. si después no puede competir. Porque actualmente los chicos se estrenan yendo y viniendo, siempre haciendo los mismos tramos, Ajá. pero Cortos, ¿no? tramos Y- cortos porque no hay distancia. Y en ciudades cercanas hay actividad del En Villa Constitución hay. Ajá. En Villa Constitución. Tienen- Pero tienen el mismo problema nuestro también. Ah, sí, el problema de la cancha. Sí, existe, sí. No, Se han tienen, hecho. tienen más facilidad para poder remar, porque tienen esa entrada salida. allá, sí. Tienen un poco mejor, digamos, lugar para poder remar. El lugar está en Tigre. Me gusta donde está la cancha ahora, en el Tigre llaman la cancha de remo. Todos los clubes están ahí, van todos a remar ahí. Claro. Y está bastante bien. Bueno, pero ahora. para un país tan extenso, un solo Claro, lugar así, es muy poco, ¿no? Claro, lo que pasaba, por ejemplo, ahora esta chica Ordaz, que estaba empezando, estaba hablando yo a principios de año, y iban a trabajar bueno, primero iba a trabajar a Tigre un mes, después iban a Mendoza, al Carrizal, Sí. porque están 1000 y pico metros, y después iban a Tucumán, al dique Al Cadillac. no, en Tucumán no, este otro que está muy nombrado, ¿cómo es? También que está a 2000 y pico metros, para trabajar un poco en la altura, ¿no es cierto? Para ir agarrando oxígeno y esas cosas. Ahora ellos están en Europa, entrenando. En Australia. Y eso es lo que nos está en faltaba a Australia. nosotros también en competición. En Vos, Australia. el remo, vos en Europa hablas de remo y es una élite, es un deporte de no cualquiera lo practica, hay gente. Y con toda la tecnología. aparte. Exactamente. Y es de alto rendimiento. Claro, ¿no? Y estamos nosotros en el 64, cuando estábamos en el apogeo del remo, vino Adam, era un entrenador de Alemania. Por ejemplo, ellos tomaban 100 muchachos, y de 100 muchachos formaban el plantel. Te sacaban el single, te sacaban el 2 largo, te sacaban el 4 con, el 8, y de 100 personas, así que iban decantando. Y acá, imagínate, yo siempre digo que el negro y yo en este momento no podríamos remar, porque el negro me llevaba 10 kilos de diferencia. Yo tenía que tirar por los 10 kilos míos, aguantarle la banda a él, porque además era un bote sin timonel, así que si el negro hacía más fuerza que yo, nos arrinconaba. Sí, el problema del la balanza. desvío de los botes sin timonel. Claro. Y ahora se hacen todos los remos así sin timonel porque es una plaza menos para llevar. Así que los timoneles solamente en el 8 corren con timonel. El único bote internacional con timonel es el 8. Si existiera la posibilidad de retrotraerse en el tiempo, ¿volverían a ser remero? Yo, créemelo, conociendo el fútbol, con la pasión que tengo para el fútbol, con todo, volvería a ser. ¿Y usted, Durán? Y sí, mi vida fue el agua y el remo fue lo que complementó. Después, a volver a hacer, lo que pasa es que no va a ser lo mismo, porque nosotros antes, digamos en esa época, 50 años atrás, remábamos del club hasta la Química, un poco más allá. Y vos llegabas cansado y el agua era clarita, vos agarrabas y te ponías. Sí. Ahora no podés, Claro, esa sí, ha ventaja, vos cambiado estabas. todo. Claro. Podías remar, digamos, no había la cantidad de embarcaciones que ahora es un peligro también. Remar por la cantidad de embarcaciones que hay. Claro. Quería preguntarles, tenemos que ir cerrando ya, porque se nos termina el tiempo. Ustedes recibieron un reconocimiento de parte del club hace muy poco, ¿no? ¿De Sí, qué se hace trata? los 50 años. Sí, lo hicieron una cena homenaje. Y fuimos nombrados socios honorarios del club. Bien merecido lo tiene. Sí, Bueno. no, en el club en ese sentido. Pero a veces yo siempre digo que a los viejos hay que, como a los chicos, como a los bebés, hay que darle mimo, ¿viste? Nosotros necesitamos- Algún mimito. claro, algún mimito hay que darnos, ¿viste? Pero Porque eso recuerda aquel reconforta, refrán que eso, por lo decía, menos, cuando se hablaba de la palabra viejo, ese viejo son los trapos. claro, porque ya hace 54 No, años. pero incentivar a que los chicos del club reconozcan a sus deportistas, Ah. más allá de que hayan pasado 50 años. Yo a veces paso por el galpón de bote, que tengo un ropero allá atrás, y los chicos me miran como si fuera un socio cualquiera, no.
No nadie sabe. le ha dicho o no se acuerda de que uno ha remado también, que ha estado en la misma situación de ellos, ¿no? Y cuidándose como se cuidan ellos. Sí, había en el club, que se ve en el galpón, por lo menos algún cuadro, algo colgado. Es lo que digo, algún nombre. Estamos dando ideas positivas, a lo mejor alguno recoge el algún guante. nombre escrito. Bueno, Claro. Claro. este dúo hizo esto. Claro, hay un bote que dice Tokio 64. Claro. Ajá. Y hay botes que, por ejemplo, que tienen el nombre de ex remero. Voy a decir una cosa que también no me gusta. Durán Montaldo, no hay ningún bote que diga eso. Y nosotros tenemos, digamos, 2 campeonatos argentinos, tenemos un río platense, tenemos otro subcampeonato Sí, más argentino. Claro. y coronado con una representación Medalla de internacional. bronce y olímpico. Yo creo que dentro de la modestia de uno, Algún botecito tendría que llegar, ¿no? por lo que me digan, ahí va el Cabezón Montaldo, ese es el del bote. Señor Ricardo Durán, muchas gracias por haber venido. Muchas Ha sido un gracias a gusto ustedes por habernos recibirlo invitado, acá. muy agradecido. Estimado Montaldo, Bueno. que sigas muy bien y siempre entrenando, te veo allá en la Nos costanera. vemos, sí, vos en bicicleta y yo Y caminando. es más fácil en bicicleta que correr. Claro. A mí Bueno. que me falte cualquier cosa, menos la caminata. de La allá. caminata, bueno. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por Y habernos felicitaciones por todos los antecedentes que han tenido a lo largo de la trayectoria deportiva. Gracias. Muchas gracias. gracias.